Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 6. En algún lugar del norte. En la colina del Gran Weiruor, el grupo se había dividido en dos mientras Jon continuaba su viaje solitario hacia el norte, buscando más misterios sin respuesta desde que llegó a este mundo, y un extraño llamado que lo empujaba en esa dirección, avanzando sin mirar atrás. Lo mismo no podía decirse del otro grupo, ya que Ygritte volvió su mirada hacia el norte, observando al hombre al que se había unido dentro de ese bosque, viéndolo realizar actos irreales e inexplicables, ahora convirtiéndose en solo un punto distante en medio de la nieve. Sin duda vivirá, humano, dijo una niña del bosque al notar la cautela de Ygritte. Al apartar la mirada de Jon para observar a la criatura mística, frunció el ceño. No me mires así. No me cae bien, y sigo pensando que pudo haber condenado a la humanidad al matar al cuervo de tres ojos. Después de todo, era nuestra mayor esperanza para lo que está por venir. Pero no tenemos elección, y lo que quiero decir es que, después de todo lo que le hemos visto hacer, seguro que no caerá tan fácilmente, respondió el niño del bosque. Supongo que tienes razón, ¿y cumplirás tu palabra? Preguntó Ygritte con recelo, pues después de todo estaba sola con ellos. Me ató con una especie de contrato, no puedo hacer nada, y nosotros tampoco deberíamos, respondió Leaf, sin opción, pues no quería que la ira de ese ser cayera sobre ellos. Y así, se dirigieron al sur, con Ygritte de regreso, pues Jon había dicho que, de ahora en adelante, las cosas solo se pondrían más difíciles, y los hijos del bosque abandonando las raíces del gran arsiano por primera vez en siglos, o quizás incluso milenios, mientras cuidaban de cada cuervo de tres ojos. Ambos grupos desaparecieron de la vista en ese instante. Pasó el tiempo, y desde que Jon se separó de Ygritte y los hijos del bosque, viajó hacia el norte durante una semana, encontrando cada vez menos vida silvestre a medida que avanzaba. Sabía que se arriesgaba a encontrarse con un ejército entero de muertos al estar allí, acompañados solo por unos pocos animales en ese páramo helado. Pero eso ahora no importaba, porque sentía un llamado del norte, algo que aún no entendía, y tal vez esta era la única oportunidad que tendría de descubrir qué era. Jon empezó a ver no muertos con más frecuencia. A la mayoría los veía caminando a lo lejos, pero ninguno tentaba su suerte contra él, al menos hasta ayer, cuando pasaba por un lugar que había sufrido una tormenta reciente. Con calma, los vio enterrados en la nieve, quizá esperándolo a él o a cualquier otro ser vivo que pasara por allí. En cuanto intentaron tenderle una emboscada, fueron rápidamente rebanados por su espada rúnica de bronce, envolviéndolos en llamas mientras gritaban. Este mundo se vuelve cada vez más extraño que el que conocía, murmuró Jon para sí mismo. Primero, ver no muertos vagando, caminantes blancos que existen de verdad en lugar de ser simples leyendas. Luego, hay un hombre atrapado en un árbol, que se cree que es una especie de mesías, pero sin ninguna posibilidad, y probablemente su alma no terminará bien después de convertirme en enemigo, ya que pretendía usarla para forjar algo poderoso. Al ser un alma antigua, habría sido bastante útil. Y ahora puedo sentir incluso cosas que se creían extintas, todo esto sería esperable en Skyrim, pero no en este mundo. Murmuró para sí mismo, perdido en sus pensamientos mientras seguía viajando. Finalmente decidió detenerse al ver que el día se acercaba a su fin, con el sol empezando a desaparecer tras las montañas heladas del oeste. Continuó a través del bosque desierto y encontró una cueva cerca de un afloramiento rocoso. Al entrar, se topó cara a cara con un oso zombi. La criatura, a quien le faltaba una pata, la mitad de la boca y con brillantes ojos azules, cargó contra Jon. La visión lo inquietó, pero rápidamente tomó el control de la situación y mató al oso antes de que pudiera reaccionar, lanzando su espada y clavándosela en el cuerpo. Después, se instaló en la cueva para pasar la noche. Esta era una vista común en los últimos días. Podía ver más y más muertos hacia el norte, y más animales zombies alrededor tratando de atacarlo, pero extrañamente todavía en sus nidos, esperando la orden de quien estaba detrás de su creación. Encendió una pequeña fogata, sacando algunas cosas de su espacio dimensional, y comió mientras apagaba el fuego para dormir, sin necesitar ya la luz. Una vez más, se entregó a sus sueños, su mente se sintió atraída hacia el sur, y una vez más, sintió el miedo del animal. Jon se sintió pequeño de nuevo, dentro de un espacio cerrado. Parecía un granero o algo similar, y afuera, sentía una gran conmoción. Era esencialmente una fiesta. Allí, sintió la soledad del animal. Incluso sus hermanos ya no estaban, llevados por sus dueños al animado lugar.
Se están divirtiendo, sea donde sea ese lugar, y aquí estoy yo, en el punto más septentrional del mundo, solo, enfrentándome a criaturas místicas que harían que cualquiera de los 7 reinos se ensuciara al verlas. Jon, ignorando el triste sentimiento del animal, no pudo evitar ser irónico sobre su situación actual. El lobo blanco seguía gruñendo lamentablemente, preguntándose cuándo vendrían por él. No cualquiera del grupo, sino cuando Jon mismo vendría por él, su Varg, su amo. Su sueño se interrumpió cuando despertó y sus lobos espectrales comenzaron a desaparecer en el bosque, lo que indicaba el movimiento de los no muertos. Docenas como mínimo, suficientes para matar a sus lobos. Con un suspiro, se levantó, pasó junto al cuerpo del oso quemado y tomó la espada de la hermana oscura de su espacio dimensional, saliendo de la cueva. Es hora de probar esta espada, dijo. Ni siquiera usó una luz mágica, pues usó su visión nocturna, queriendo probar el límite de este mundo del metal mágico en las criaturas cercanas para ver si tenía algún efecto, así que no usaría magia y lucharía en la oscuridad de la noche. Había al menos 300 no muertos en el bosque, junto con un caminante blanco. Su brillo era más intenso que el de los demás, visible para Jon gracias a su magia de detección de no muertos. Y así, Jon avanzó hacia los no muertos cuando finalmente lo notaron, caminando hacia el primero, que se abalanzó sobre él. Jon lo cortó, y la criatura emitió un rugido de dolor, partiéndose por la mitad antes de quedar en silencio. El muerto cayó al suelo sin nada que lo atara a este mundo. Jon miró la espada, satisfecho al ver que este metal mágico funcionaba y era claramente mejor que sus espadas rúnicas o incluso la espada de hielo. No tardó en oír los gruñidos en aquel bosque oscuro, y pudo ver cómo todos los no muertos corrían hacia él. Esa noche sería muy interesante para el sangre de dragón, ya que apuñalaría a un zombi tras otro, eliminándolo solo con su espada. Algunos intentaron rodearlo, pero no le importó. Al final, solo les bastó un golpe. A pesar de su gran número, eran fáciles de vencer. Cuando necesitaba espacio entre ellos, Jon usaba su magia. Pasaron horas de lucha, Jon dejando que la sangre corriera por sus venas, disfrutando, mientras su espada chocaba contra una hoja de hielo. El caminante blanco había sido acorralado, con menos de un tercio de sus criaturas restantes cuando Jon llegó, abriéndose paso entre la multitud. Ya no te ves tan fuerte, ¿verdad? Se burló Jon de la criatura, que lo miró con cautela. A diferencia de su primer encuentro con un caminante blanco, este vio fácilmente que Jon no era una presa fácil, y se burlaba abiertamente de él. Rápidamente, comenzó una batalla entre sus espadas, y Jon se divertía con la lanza del caminante blanco, rechazando con pasión a todos los no muertos que se acercaban. El caminante blanco lo miró como si se preguntara cómo un humano podía luchar así. Incluso con su magia, podía abatir a cientos de espectros sin cansarse. El caminante blanco vio a Jon rugiendo en un idioma extraño que exudaba poder, arrojando a un grupo de no muertos hacia atrás, e intentó atacarlo en ese momento, pero solo vio al Dragonborn moviéndose como un rayo, cortándole el brazo antes de que pudiera alcanzar a Jon con su espada. El hielo en su cuerpo comenzó a agrietarse y al momento siguiente, mientras la criatura miraba con miedo, Jon le quitó la cabeza con un movimiento rápido, lo que hizo que se rompiera en pedazos de hielo y se desmoronara por completo. Las otras criaturas a su alrededor comenzaron a caer, con solo unos pocos tums resonando a través de las montañas después de que sus gritos alcanzaron cierta distancia, pero estaba solo nuevamente en el bosque. Sabía que esta pelea habría llamado la atención de otras cosas en la región, pero no llegarían por algún tiempo, lo que lo hizo bostezar mientras dejaba todos los cuerpos atrás, ya que faltaba una hora para el amanecer y quería dormir un poco más para mantener su energía llena. Al regresar a la cueva donde guardaba sus pertenencias, pensó distraídamente en el pequeño lobo, a quien pronto tendría que recoger. Estos sueños eran algo inquietantes, pero lo dejaría para cuando regresara al sur. Por ahora, tenía un objetivo en el norte. Al despertar unas horas más tarde, empacó sus cosas y comenzó a avanzar nuevamente hacia el norte, ahora llevando 2 lanzas de hielo como trofeos de guerra, aunque todavía prefiriendo su nueva espada. El número de criaturas aumentaba cada vez más en ese lado, y Jon ya sabía que estaba en el extremo norte. Las tormentas de nieve eran constantes allí, e incluso con la ropa abrigada del pueblo libre, podrían no ser suficiente para protegerlo. Poseía cierta resistencia al frío y también podía usar capas de magia para protegerse de las tormentas y seguir moviéndose incluso en ellas, usando su clarividencia para seguir la llamada.
No es que la clarividencia lo guiara automáticamente, pero le daba cierta orientación, ya que la llamada que atraía a Jon era algo interno, algo relacionado incluso con su alma Tum. Y así continuó durante otra semana, enfrentándose a grupos aún más grandes y luchando contra no muertos a diario. Ciertamente, este no era el lugar al que Ygritte debería haber venido, y Jon estaba satisfecho de que la chica hubiera aceptado regresar al sur. Jon seguía soñando con el lobo. Parecía que el lugar siempre estaba de fiesta cada noche, pero el lobo permanecía solo mientras sus hermanos estaban con sus dueños, quienes parecían ser una familia numerosa. Empezó a notar que incluso cuando el animal estaba con sus hermanos durante algunos momentos del día, seguía buscando a Jon. El lobo quería conectar como lo hacía esa familia. Conectar con cada uno de los lobos. Aunque Jon ya sabía dónde lo encontraría y quiénes eran los dueños de los otros lobos. Pero no era solo eso. Jon soñaba con su pajarito que crecía en la tienda de Lucis. Incluso espió a la niña con su hermano, quejándose de lo preocupada que estaba por Jon después de tantos días sin noticias. Incluso el niño parecía un poco indeciso, ya que no había novedades. Jon simplemente se había dirigido al norte, sorprendiendo a todos, y los rumores sobre lo que había hecho en el campamento norteño eran ahora bien conocidos por todos. Si antes algunos lo veían como un simple forastero, ahora lo veían de otra manera. Algunos con miedo, otros con admiración. Los rumores decían que todos los que lo desafiaban estaban muertos y que era despiadado cuando era necesario, pero un salvador en tiempos de necesidad, con poderes que superaban la capacidad humana, como una deidad. El polluelo de cuervo también sintió una creciente conexión con Jon. Parecía estar empezando a crecer, aunque aún era muy joven. Continuó intentando aprender más sobre las habilidades de los wargos desde que habló con la bruja del bosque. Jon era una persona de mente abierta. Nunca había tenido tiempo de estudiar a fondo la magia de destrucción o restauración en Skyrim, pero sin duda ahora tenía la oportunidad de aprender un nuevo tipo de magia, como la de los druidas o incluso criaturas como los Spriggans, que poseían magia para controlar la fauna. Y así fue, entre sueños, viajando hacia el norte día tras día y matando zombies, pero sin encontrar más caminantes blancos, que finalmente alcanzó su objetivo. Una montaña a 5 kilómetros de distancia, con pilares de hielo que parecían una construcción humana. En cuanto activó sus ojos detectores de no muertos, se sorprendió. Había una línea entera de no muertos, miles de ellos reunidos en un solo lugar, rodeando la montaña. Esto hizo que Jon se preguntara si era allí donde realmente se reunía el ejército de los muertos. También vio auras más brillantes, lo que indicaba la presencia de caminantes blancos. Ciertamente, era una cantidad que ni siquiera él podría afrontar a la vez en su estado actual. Bueno, no me rendiré ahora. Solo tengo que superar a todos estos muertos, decidió sin miedo, dando un paso adelante, en dirección a la montaña. Val. La llamó su hermana. ¿Puedes dejar de estar tan inquieta, de dar vueltas de un lado a otro? Della ya estaba impaciente con el comportamiento de su hermana en las últimas semanas. No estoy inquieta, murmuró Val. Claro que sí. Dijo Della mientras Val la miraba insatisfecha. Su hermana mayor simplemente negó con la cabeza, mirando a la rubia. Cuando dije que había encontrado a un hombre que podía robarte, no imaginé tu reacción. Murmuró, ya que Val se comportaba así desde que regresó de la incursión en el norte, al puesto de avanzada. ¿Y si se ha ido? Comentó Val en voz baja. No lo sé. Quizás. Respondió Della, sin negar la posibilidad, después de todo, de que Jon Nieve hubiera pasado poco tiempo con ellos, mientras que Val no estaba satisfecha con esa respuesta. Della continuó. Pero no importa, si decía que tenía algo que hacer en el norte, tenía que hacerlo. No creo que se fuera sin decirlo, dijo Della. Lo sé, pero ha pasado tanto tiempo. Val se cruzó de brazos. Ni siquiera ella podía creer que le importara tanto el desconocido que le había enseñado el idioma antiguo hacía apenas unas semanas. Al igual que tu esposo, el padre del niño que llevas dentro, lleva casi 2 lunas ausente en el sur, arriesgándose. ¿Y yo estoy desesperada todos los días? Dijo Della con tono irónico, arqueando una ceja hacia su hermana menor. Mientras estoy aquí, a menudo calmando a los líderes tribales, sobre todo ahora que ha aparecido un extranjero, provocando que algunos lo adoren y otros teman lo que significa su presencia. Della habló de Jon con un tono ligeramente insatisfecho. Después de todo, lo que oyeron sobre Jon era realmente difícil de creer.
Todos en la incursión del norte afirmaron haberlo visto escupir fuego por la boca, matar a un caminante blanco, robarle su arma, enfrentarse a grupos enteros de no muertos sin miedo y salir con vida, que ni siquiera era un hombre. La mayoría creía que era una especie de enviado de los dioses antiguos, mientras que otros decían que era uno de los dioses antiguos que había llegado al norte para ayudarlos a cruzar el muro. Pero siempre había quienes lo miraban con recelo, pensando que era un sureño que intentaba destruirlos. Jon no les había dado motivos para creerlo, pero aún así, miles de personas pensaban diferente, algo común entre el pueblo libre. Dijo que iba a matar a un huargo desconocido que lo espiaba, ¿verdad? Si dijo eso, ten paciencia con tu hombre, Val. Volverá, y más te vale robártelo antes de que lo haga otro, dijo Della sonriendo. Él no es mi hombre, todavía, añadió Val en la última parte. Muy bien. Olvídense de esto por ahora, esperemos a que empiece la reunión. Decidió Della. Después de todo, todos los líderes estaban listos para reunirse en breve en esta carpa. La ausencia de Mance trajo cierta incertidumbre a todos, aunque todos sabían que el campamento estaba seguro y que tenían un nuevo puesto de avanzada en el norte, más cerca del campamento principal, para estar preparados ante cualquier ataque que viniera del norte. Y así, en poco tiempo, con Val calmándose, empezaron a aparecer los primeros líderes. Los demás no tardaron en seguirlos, entrando uno a uno hasta que todos estuvieron allí. Ninguno había estado en el puesto de avanzada del norte, pero enviar a sus hombres era un deber de todas las tribus, y cada una de las tribus del pueblo libre lo había hecho. Muchos no regresaron. El Señor de los Huesos fue probablemente el más desafortunado, ya que toda su gente había muerto, y todos sabían que esto era previsible tras ver cómo mostraba su enemistad hacia el hermano de Jon Nieve, el héroe de esta lucha. Ciertamente, ahora había un destello de arrepentimiento e incluso miedo después de lo que escuchó, pero Della dejó eso de lado mientras miraba a cada uno de ellos. Bueno, podemos empezar. Sé que Mance tardará en venir, pero aún tenemos un campamento que gestionar, murmuró Della con tono autoritario. La reunión comenzó con asuntos triviales, luego pasó a temas importantes, el punto más discutido de las últimas semanas, y comenzó una discusión como siempre. Tenemos suficientes provisiones para años hasta que se agoten los alimentos, pero aún así es preocupante. ¿Cuándo avanzaremos contra el muro?, preguntó uno de los líderes. Sin duda, el muro llevará tiempo, e incluso si partimos ahora, no será fácil. Así que debemos aprovechar el momento y esperar a que Mance dé la orden, dijo otro. De acuerdo, da igual. En cualquier caso, la gente está intranquila en el campamento. ¿Cómo deberíamos lidiar con ese forastero, sobre todo cuando confían más en él que en Mance? Y últimamente, hablando abiertamente de destituir a Mance del liderazgo, una voz insatisfecha inició el desagradable tema entre los líderes. Y, como de costumbre, el nombre de Jon Snow volvió a surgir en la reunión, sin que nadie tuviera idea de dónde había ido, aprovechando su ausencia para sembrar discordia. No olvides que este tipo salvó a todo el puesto de avanzada de la muerte, te guste o no, casaca de matraca. No seas idiota contradiciendo a alguien que puede matar a un caminante blanco. O, si de verdad crees que puedes hacerlo, como siempre haces en estas reuniones, toma una espada y enfréntate a un grupo de no muertos hasta llegar a su líder, una hazaña lograda por el hombre al que criticas e incluso temes ahora, comentó Karsi, haciendo que el hombre le gruñera. Eso es fácil cuando tienes esas extrañas espadas que tu sobrina obtuvo de él o incluso la espada que tiene la hermana de Della. Exclamó el magnar de los Ten. Deberías preocuparte aún más de que alguien pueda hacer esas cosas antes de intentar justificarte, idiota, un hombre que escupe fuego, eso me gustaría ver. Pero necesitamos a un hombre capaz de matar a un caminante blanco. Estoy seguro de que no todos sienten esa enemistad con ese extraño. Solo Sixkins y el idiota de Ten son lo suficientemente insensatos como para intentar convertirlo en su enemigo, dijo Armadoxead, mirando a Styr, magnar de Ten. Tormund, ¿tienes noticias de tu amigo? Por lo que he oído, también trae a una de tus chicas con él, comentó alguien, mientras Val se removía un poco, incómoda. Después de todo, todos sabían que Ygritte se había escabullido discretamente y había seguido a Jon Nieve hacia el norte. No lo sé. Acabo de oír lo mismo que tú, que se dirigía al norte por culpa de un huargo, pero no hemos recibido noticias de los exploradores desde entonces, comentó Tormund. ¿Otra vez esa historia sobre un huargo espiándolo? Tonterías. ¿Desde cuándo alguien al norte del muro ha sido tan poderoso como yo?, presumió Sixkins de inmediato. ¿Contrastas la palabra de un hombre que mató a un caminante blanco? Imbécil. Seguro que tiene más información que tú.
Y no olvides que ese tipo también es un warg. Por lo que dijo la bruja del bosque Iliana, está entrenando con el potencial para serlo también, así que no creas que eres el único con ese título. No puedes competir con ese hombre, replicó Arma, dispuesto a contradecir a Sitchkins, quien gruñó. Pero sigue siendo extraño, ¿de dónde salió? ¿Por qué está aquí? ¿Cuál es su objetivo? Eso es lo que necesitamos saber, y no podemos esperar a que Man se dé órdenes. Eso podría llevar meses, volvió a hablar Camisa de Matraca. Bueno, entonces te deseo buena suerte intentando atraparlo para torturarlo como quieras, sádico. Eso sí, no llores si terminas quemándote en el intento, se burló Tormund. Daya solo suspiró mientras la reunión continuaba. Desde que los grupos tribales habían regresado del norte, los líderes habían intercambiado pullas, y normalmente, el tema era Jon Nieve y sus extraños poderes, que superaban cualquier comprensión. Ni siquiera las brujas del bosque podían explicar lo que oían. Después de todo, ¿había existido antes un hombre capaz de hacer todo eso? Los del campamento, que no hablaban entre sí, seguían preguntándose qué habían oído sobre dónde estaba Jon y cómo había hecho todo lo que decían. Estas preguntas eran frecuentes, y no tenían a Jon Nieve a quien pedirle respuestas en ese momento. Incluso algunos rezaban por su regreso, afirmando que sería la luz que los sacaría de la oscuridad, quizás incluso los guiaría hacia el sur. Entre Manse, quien los había reunido para huir, y el extraño, una entidad capaz de destruir a un caminante blanco y enfrentarlos sin miedo, el pueblo libre naturalmente seguiría al más fuerte. Esto era un problema para Daya, ya que el campamento había comenzado a formar una facción pro Jon Nieve, que, como era natural, afirmaba que él debía ser el líder, a pesar de ser un extraño surgido de la nada. Aún así, era un extraño que había matado a un caminante blanco. Al otro lado del campamento, Lucis estaba perdida, sin noticias de Jon, mientras este se encontraba en algún lugar al norte cazando a ese wargo, preguntándose cuándo regresaría. No tenía noticias mientras observaba al pajarito, que a veces la miraba de forma extraña. Espero que vuelva pronto. El hermano de Lucis interrumpió sus pensamientos a su lado. Sí, murmuró Lucis, esperando tener noticias pronto de Jon, aparentemente ya completamente conquistado por el sangre de dragón, como el hombre que le había robado el corazón. Aunque no habían pasado una noche juntos, Lucy sin duda había desarrollado una pasión por él, viviendo y luchando juntos, mientras él la había salvado varias veces. Su hermano curó al cuervo bebé y fue a entrenar, bastante impresionado por las historias que había escuchado de Jon, tratando de hacerse más fuerte con todo lo que el Dragonborn le había enseñado. Lucy simplemente se quedó en la tienda, pensando si Jon estaba bien y cuándo regresaría. Mientras tanto, al borde del campamento, algunos hombres libres caminaban con cautela, observando a aquellos que habían escoltado hasta allí. Ygritte por fin había regresado, pero no estaba sola. Quienes estaban cerca, como centinelas en el bosque que rodeaba el campamento, pudieron ver que los hijos del bosque la acompañaban. Se acercaron a ella y ella dijo que había regresado de su viaje con Jon Snow porque él la había enviado de regreso con los niños del bosque que habían encontrado, lo que sorprendió a todos los presentes, al ver las criaturas legendarias cuya existencia ni siquiera conocían. Al escuchar sobre Jon Snow, rápidamente asintieron con respeto y la llevaron al campamento, preguntando sobre el paradero del hombre que podía matar a sus enemigos. Se fue al norte, dijo que tenía que hacer algo allí, eso fue todo lo que dijo antes de irse, y Ygritte habló mientras el campamento aparecía frente a ella, atrayendo la atención de los que estaban en las afueras. La llegada de los hijos del bosque no tardó en conmocionar a todos, pues eran criaturas míticas. La conmoción se acentuó aún más al escuchar el relato de Ygritte sobre Jon Nieve, o ahora, Daemon Targaryen, como habían oído, matando a un ser ancestral antes de dirigirse al norte, hacia la zona más fría, donde ningún hombre sobreviviría y donde se concentraba todo el ejército de los muertos. Al norte del continente de Poniente, Jon continuó acercándose a la montaña mientras la niebla se extendía por toda la región en una zona abierta hasta ese lugar. Había no muertos por todas partes, rodeando la montaña de forma extraña, como si estuvieran esperando para entrar o custodiando algo. Mientras se acercaba por el gélido desierto, pensó en cómo podría pasar desapercibido entre los no muertos. Tuvo que detenerse en un momento dado, al darse cuenta de que no podía seguir así, con todos los no muertos dispersos frente a él. Levantó la mano y comenzó a lanzar un hechizo creado en su palma, mientras la energía púrpura se acumulaba antes de lanzarlo para abrir un portal a Oblivion, invocando una criatura que tomó forma al cerrarse el portal.
Al instante siguiente, la atmósfera se volvió más oscura y fría, cuando un general trémora emergió del portal, con ojos malignos y cuernos en la cabeza. Miró a Jon como su invocador, esperando órdenes. Dragash Boranul Mirtalak. Empezó Jon a hablarle a la criatura en un idioma desconocido. El general trémora inclinó la cabeza. Korad Naldurbosar. Balantrak. La criatura respondió en el mismo tono. Miró al frente, analizando la situación, con mucha curiosidad por lo que veía, y luego se volvió hacia Jon, diciendo algunas palabras más en ese idioma. Nok Balash. Ildorokrad Malkum. Jon asintió. Borash, Tulmakar. Dretul Volkar, dijo finalmente con un suspiro. No tengo elección, ¿verdad? Murmuró al final, resignado. Después de todo, no podía permanecer en forma humana para lo que estaba a punto de hacer. Jon entonces comenzó a quitarse su abrigo de piel, guardándolo en una bolsa dimensional, mientras permanecía con el torso desnudo, sintiendo el frío helado de ese lugar más que nunca, incluso con su mayor resistencia al frío. Suspiró antes de sentir el cambio que comenzaba a ocurrir en su cuerpo al transformarse. Su rostro comenzó a alargarse y creció rápidamente, con el pelaje por todo su cuerpo. Antes de eso, Jon pisoteaba el suelo con su bota destrozándose, pues ahora tenía patas con garras en lugar de un pie humano, adoptando la forma de una criatura cuadrúpeda y musculosa, con pelaje blanco y garras afiladas. Jon acababa de adoptar su forma de hombre lobo blanco, con ojos rojos. Una criatura que podía mimetizarse con los no muertos, pero que aún conservaba su propia aura, algo que los Dremora que había invocado acabarían con él. Al finalizar la transformación, sintió que el aura de la criatura invocada lo envolvía, formando una capa púrpura alrededor de su cuerpo. Una vez completada su transformación, medía 3 metros de altura, con un cuerpo mucho más musculoso, un hombre lobo alfa, y contaba con la capa de energía de la muerte para camuflarse. Su transformación no fue un cambio grotesco que implicara huesos rotos y remodelados. Ocurrió casi al instante, y en cuestión de segundos, Jon ya era un hombre lobo. Tampoco necesitó luna llena para transformarse. Sus aventuras en la Guardia del Alba le habían otorgado tal poder, y solo lo usaba cuando era necesario. Aunque su forma humana con Tuum era mucho más poderosa, ser un hombre lobo también tenía sus ventajas en ciertas situaciones. Morbakul Dorbekal, la criatura Dremora comenzó a decir más cosas, mientras Jon la miraba con extrañeza. Después de todo, traducido al idioma común, era algo así como, traer caos y destrucción, algo normal para ellos. Jon simplemente le dio las gracias, con una voz ahora mucho más grave y gutural. El Trémora asintió y el portal lo envolvió de nuevo, haciéndolo desaparecer. Estaba solo de nuevo, aún cubierto por la magia de la muerte. En su forma no humana, tendría que comprobar si el plan funcionaba. De lo contrario, tendría que enfrentarse solo a miles de no muertos. Así pues, comenzó a avanzar por la nieve. Antes, Jon solo podía ver los resplandores mágicos que indicaban la cantidad de no muertos. Ahora, se hacían más visibles a simple vista a medida que se acercaba a terrenos más altos, donde la niebla proporcionaba una mejor vista. Así, Jon llegó a un campo frente a la montaña, lleno de no muertos organizados. Para Jon, también había caballeros caminantes blancos de pie por todo el lugar. Cada pocas filas de no muertos se encontraban de pie, y eran numerosos, tanto a medida que se acercaban a la montaña como en los laterales, cada uno posicionado para comandar a varios soldados. Todos estaban organizados, lo que sorprendió aún más a Jon. Uno de los caminantes blancos estaba de pie en las primeras filas, mirando al frente, pero de repente giró la cabeza, rugiendo como hielo que se agrieta con el movimiento, y miró hacia la colina donde estaba Jon. No vio nada allí, pues Jon ya había desaparecido de su vista. Tendré que actuar con más audacia, pero esto me dará ventaja para llegar a la montaña o aparte de ella. Al fin y al cabo, tendré que usar mucha energía en esta apuesta, pensó Jon mientras empezaba a hinchar el pecho. Todo parecía normal ante el ejército de los muertos, con solo el sonido del viento y la niebla ascendente, pero un sonido explosivo surgió, elevándose hacia el cielo, atrayendo la atención de todos los caminantes blancos que lo observaban. De repente, se desató una enorme tormenta de nieve, que cubrió toda la montaña y sus alrededores en un instante. A los caminantes blancos no les importó mucho, a pesar de su extrañeza, ni tampoco a sus espectros, a pesar de la extraña explosión y la nieve que descendía. Con la nieve extendiéndose, Jon avanzó por las primeras filas. Tenía poco tiempo y comenzó a caminar entre los ejércitos de muertos, tropezando con algunos. Sin embargo, a los no muertos no les importó su presencia, pues logró camuflarse.
Algunos caminantes blancos, al verlo pasar, solo observaron la silueta que caminaba silenciosamente entre la nieve que caía. Jon mantuvo los pies bajo la magia para no hacer ruido, pero tampoco pudo correr. Los caminantes blancos solo vieron una figura que pasaba, sin notar nada inusual, pues no podían percibir la presencia de Jon entre los muertos. Y así, Jon avanzó. Su expresión se frunció al llegar a cierta parte del camino, pues la tormenta que había invocado con su Tuum comenzaba a amainar, señal de que el tiempo se agotaba. Jon se apresuró, apretando el paso. Aún le quedaba una larga distancia por recorrer hasta la montaña, al menos 1 kilómetro, mientras el ejército de no muertos rodeaba toda la zona. Ahora, con el ruido de sus pasos al correr, los caminantes blancos empezaron a notar algo extraño, buscando quién podría ser el origen de ese sonido, ya que no se les había ordenado a los no muertos que se movieran en esa dirección. Tampoco percibían la presencia de Jon, lo cual los confundía. Jon entonces echó a correr a toda velocidad, observando los movimientos a su alrededor. Sabía que no podía perder tiempo, así que corrió mucho más rápido que cualquier humano. Su tormenta empezó a disiparse y la luz del día reapareció. Su forma de hombre lobo blanco se hizo visible ante todos al empezar a ser visto, moviéndose entre el ejército de no muertos. Todos los caminantes blancos lo miraron, e incluso Jon se detuvo un momento, curioso, para observar la escena. Los caminantes blancos la observaron, confundidos, al ver una criatura cuadrúpeda gigante parecida a un lobo de 3 metros de altura. Sin embargo, no tenía ojos azules, como esperaban. La criatura estaba claramente viva, pero, por alguna razón, no podían sentir su presencia. Se miraron rápidamente como si se comunicaran y rápidamente levantaron sus lanzas, emitiendo un sonido inhumano como el rugido de una criatura malévola, ordenando a sus ejércitos que mataran al intruso. Y así fue. Todos los no muertos, que estaban de pie mirando hacia adelante, de repente comenzaron a girar la cabeza hacia todos lados, con Jon convirtiéndose en el centro de su atención. Bueno, esto es algo que nunca había vivido antes, comentó Jon con un tono casi divertido, pues era una situación nueva para él, algo que lo hacía sentir casi entretenido. Fue en ese momento que, de repente, todas las criaturas empezaron a correr hacia él. Jon suspiró antes de inclinar las rodillas hacia adelante y echar a correr hacia la montaña. Ya estaba allí, y no iba a rendirse. Las criaturas corrieron rápidamente hacia él, y Jon las enfrentó, golpeando con sus garras a quienes intentaron detenerlo, destrozándolos fácilmente en su forma actual. Pero pronto los no muertos comenzaron a multiplicarse, bloqueando por completo su camino, lo que obligó a Jon a saltar sobre ellos antes de caer de nuevo en medio de ellos. Muchos intentaron agarrarlo, morderlo o incluso atravesarlo con espadas, pues su dura piel lo protegía de muchos de esos ataques. Aún así, sabía que no podría resistir mucho tiempo. Jon empezó a moverse a toda velocidad. Cuanto más luchaba, más muertos se alzaban, con una cantidad incontable de ellos, y otros se unieron a él, agarrándolo, haciendo que sus movimientos fueran cada vez más lentos. Hasta que, de repente, todas las criaturas se abalanzaron sobre él, creando una pila sobre su cuerpo en un punto, con la esperanza de matarlo. Al instante siguiente, se produjo una explosión que hizo volar a todos los no muertos mientras Jon usaba el Tuum. La situación era más complicada de lo que había previsto, y rápidamente recuperó su velocidad máxima, incluso mayor. Usando una Tuum veloz, desapareció, avanzando como un fantasma, mucho más rápido que antes. Los no muertos intentaron atraparlo, pero Jon era demasiado veloz. Se concentraba en un punto y luego giraba hacia el otro, sorteando a los enemigos con su velocidad actual. Se acercó cada vez más a la montaña, incluso esquivando las lanzas de hielo que le lanzaban en ese momento, algunas tan cerca que lograron cortarlo levemente. Su piel se tiñó claramente de rojo con la sangre. Siguió corriendo, mientras miles de criaturas lo perseguían. Bueno, nunca había pasado por esto, murmuró Jon, mirando hacia atrás. Tenía suerte de estar en esa forma, pues la velocidad que le proporcionaba era algo que su forma humana jamás podría alcanzar, ni siquiera una quinta parte de la que tenía ahora. Ya lo consigo, murmuró, acercándose. Atravesó los pilares frente a la montaña y cayó a un terreno más bajo, donde una enorme puerta lo sorprendió. Las criaturas que lo seguían atravesaron los pilares, como una ola descontrolada, cayendo al suelo, intentando desesperadamente alcanzarlo. Jon no lo pensó 2 veces. Corrió hacia la puerta, la única entrada a la montaña. Era extraño, pues esa puerta claramente había sido hecha por manos humanas, pero no había tiempo para pensar en ello.
simplemente se abalanzó hacia adelante, mientras los no muertos intentaban atraparlo, algunos incluso consiguieron atraparlo. Sin embargo, en cuanto Jon cruzó la puerta, los no muertos comenzaron a desmoronarse, perdiendo toda su magia de nigromancia. Muchos de ellos, que estaban detrás, no pudieron detenerse a tiempo y, al cruzar el umbral de la puerta, comenzaron a desplomarse, convirtiéndose en cadáveres inanimados en el suelo, sin ningún grito de dolor como solían hacerlo, como si simplemente hubieran dejado de existir, como si su magia se cancelara desde ese punto. Jon suspiró, aún con algunas heridas de las lanzas que le habían cortado la piel, y su pelaje estaba teñido de rojo. Simplemente suspiró cuando la transformación se canceló, encogiéndose de nuevo a su altura de 1,90 metros. Vestía pantalones cortos rotos, estaba descalzo y sin camisa, con la mirada fija en la puerta donde se encontraba el no muerto, sin cruzarla, simplemente mirándolo fijamente. Maldición, a veces sí que saben dar miedo, murmuró Jon, olvidando la tensión por un momento, ahora que estaba a salvo. Sin embargo, la llamada persistía. Se giró para enfrentarse a lo que lo había traído allí. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Los pasos de Jon resonaban en aquel gigantesco túnel helado dentro de la montaña mientras buscaba qué lo había atraído hasta allí. Aún no podía distinguir qué era, pues solo un pasillo se adentraba en la montaña, y continuó avanzando, con su presencia resonando por el lugar. Todo parecía tranquilo, con solo unas gotas desde arriba. Analizó ese inmenso corredor, claramente construido por alguien hacía mucho tiempo, aunque no tenía ni idea de quién lo había construido ni por qué. Los muertos habían quedado atrás, y el corredor comenzó a descender hasta que Jon empezó a ver lo que parecía un cristal congelado más adelante, o al menos su punta en una zona aún más baja. Continuó hasta el final del pasillo, donde se reveló una nueva entrada a esa zona. No había camino hacia adelante, solo una escalera a su lado para descender. Al detenerse en ese punto, arqueó una ceja al ver algo dentro del cristal, incrustado en la pared. ¿Por qué está esto aquí?, se preguntó Jon en voz alta, cada vez más fascinado por las cosas que encontraba en este mundo, cosas que, podría decirse, no se parecían a nada que hubiera visto en Skyrim. Subiendo las escaleras a su lado, no dudó en bajar lentamente para observar más de cerca, con la mirada fija en el cristal. Fue durante el descenso que algo captó su atención por segunda vez. Veía mejor un lado del cristal y vio un brillo metálico, y era evidente que se trataba de magia. No me digas que esa cosa está retenida por esto, ¿qué clase de arma es esa?, murmuró Jon mientras observaba y analizaba. Tan pronto como aterrizó en ese nivel, se movió hacia el cristal, dirigiéndose al lado donde un hacha de metal estaba incrustada en el cristal de hielo. No había nada más en esa zona aparte del cristal de hielo y el hacha. Ninguna otra salida. Parecía que este lugar había sido construido solo para albergar el cristal y el arma. Mientras caminaba hasta estar a pocos metros del arma, sus ojos se sentían cada vez más desconcertados. Comenzó a acercarse con pasos cautelosos, observándola atentamente. Esto, no se parece a nada que haya visto jamás. ¿Qué clase de metal es este? Parece tan poderoso, me recuerda a un arma divina, el rompedor del amanecer. Jon dejó escapar estas palabras mientras tocaba el metal, recorriendo con el dedo los grabados. El roce hizo que su dedo empezara a congelarse, extendiéndose por donde lo había tocado, pero lo retiró y examinó la escarcha. Magia, magia fría, murmuró, notando el poder mágico que generaba un efecto congelante en todo lo que tocaba, desde el hacha hasta el cristal. Jon miró entonces a la criatura que estaba dentro, atrapada en una forma estática. ¿Y tú, cuánto tiempo llevas ahí dentro?, preguntó, observando a la criatura blanca con cierta fascinación. No le recordaba las miradas feroces que había visto en los dragones mientras luchaba contra ellos por todo Skyrim, disparándoles desde el cielo. Esta criatura parecía más tranquila, más solemne, incluso con un toque de dulzura en su mirada. Los dragones de Poniente no eran como los de Skyrim. Los dragones valirios no eran tan poderosos, pero tampoco poseían la arrogancia de los dragones de Skyrim, quienes se consideraban superiores a todas las demás especies. Incluso se dejaban montar por humanos y comandar por quienes compartían la sangre de su familia. Pero nunca había oído hablar de un dragón congelado, un dragón blanco con ojos rojos, como el que veo aquí. ¿Cómo acabaste aquí?, pensó en voz alta, con la mirada alternando entre el dragón y el arma. Era obvio que el dragón estaba atrapado por culpa de ese hacha. Esto suscitó más preguntas, pero por ahora no importaba.
Jon retrocedió unos pasos, observando el cristal atrapado. Bueno, me llamaron aquí por alguna razón. ¿Me llamaste? Preguntó, mirando al dragón congelado, pero el silencio fue su única respuesta. Rompió el silencio de nuevo. Bueno, que así sea. Se encogió de hombros. Después de todo, ya estaba allí. Acababa de pasar junto a un ejército de monstruos vivientes. ¿Por qué iba a darle la espalda ahora? Se arriesgaría y vería qué pasaba. Acercándose de nuevo al hacha, intentó agarrar el mango. Al acercarse, sintió el frío penetrante de un crudo invierno, incluso sin apenas tocar el arma. Esta arma, hay que domarla, murmuró Jon. No era la primera vez que veía un arma que nadie podía tocar o que tenía que demostrar que era digno de empuñar. Siempre le habían parecido interesantes este tipo de armas, ya que solo aceptaban un dueño y no permitían que cualquiera las manejara. Así que cerró la mano alrededor del mango, y un escalofrío intenso lo invadió, comenzando a helarle la piel de la mano y extendiéndose al antebrazo, mientras el hacha comenzaba a brillar, intentando rechazar su toque. Eres rebelde, pero me gusta eso, dijo Jon con una sonrisa burlona, considerando esto un desafío agradable mientras el hacha intentaba apartarlo. Se mantuvo firme, decidido, intentando vencer la resistencia del hacha que se negaba a moverse. Insatisfecho, llevó la otra mano al hacha, congelándola igualmente mientras el desafío continuaba. El hacha intentó mantenerse firme mientras Jon soportaba el frío mágico como si estuviera desnudo en una ventisca, y la información comenzó a fluir a su mente. Hacha Leviatán, murmuró, mirando con entusiasmo el arma mientras intentaba forzarla. Era el arma de un dios, como sospechaba, muy parecida a la rompedora del amanecer, un arma otorgada por Meridia, una princesa daédrica, alguien que deseaba que viniera a este mundo, pues ella despreciaba a los no muertos y criaturas similares. Jaja. Jon, acostumbrado a estas situaciones, se echó a reír, siempre emocionado, al tomar el control con mayor rapidez. Serás mía, murmuró. Jon no era muy aficionado a las lanzas, aunque conservaba las de los caminantes blancos para usarlas cuando fuera necesario. Sus armas de combate oficiales eran espadas como la Hermana Oscura, y ahora, este hacha sería una nueva adición a su mano libre. Entonces, por primera vez, una grieta comenzó a formarse en el hielo en el punto donde estaba el hacha cuando Jon la obligó a moverse, y una fisura comenzó a extenderse por todo el cristal, rompiéndose como un vidrio frágil cuando tiró del hacha. Hasta que, con un sonido estruendoso que resonó por toda la caverna, arrancó el hacha y al momento siguiente, todo el cristal explotó, y el dragón finalmente fue liberado, su cuerpo intacto pero comenzando a caer flácidamente al suelo, casi como si estuviera muerto por haber estado atrapado durante tanto tiempo. Jon no le prestó atención, pues sus manos dejaron de congelarse en ese instante, haciendo que el hielo se rompiera y desapareciera. Por fin había dominado el hacha. La miró satisfecho, haciéndola girar con rapidez como el arma que era, flexible con sus movimientos, empezando a comprender cómo funcionaba. Apretó el mango de madera, haciendo un movimiento, y la hoja creció de repente, creando una cuchilla de hielo más grande con un sonido penetrante. La levantó y la contempló con satisfacción. Bueno, esto es bastante interesante, murmuró. El control del arma era algo nunca antes experimentado. Jon estaba fascinado por lo que sostenía. Había adquirido algo verdaderamente extraordinario. Tomó el hacha, ya sabiendo cómo funcionaba, y la arrojó directamente contra la pared. El arma voló a gran velocidad, golpeando y clavándose fácilmente en la superficie, quedando atascada. Pero no terminó ahí, porque en cuanto levantó la mano, la hoja empezó a temblar antes de volver a su agarre, que atrapó sin esfuerzo. La miró con aún más fascinación. Nunca he tenido un arma como esta, eres realmente único, murmuró Jon. Jon era un amante declarado de las armas. Guardaba muchas de ellas en su arsenal personal, y estaba muy orgulloso de tener su colección. Pero sus pensamientos sobre el hacha tuvieron que quedar a un lado cuando una enorme sombra cayó sobre él con el sonido del hielo rompiéndose, mientras el dragón cuadrúpedo comenzaba a intentar levantarse, colocando sus patas sobre el hielo cristalino destrozado, mirando a Jon con cierta cautela. ¿Hablas?, preguntó Jon, pero la criatura solo lo miró, demostrando que no entendía su idioma. Debería haberlo esperado, murmuró, un poco decepcionado. Acostumbrado a los dragones de Skyrim, Jon sabía que los dragones de Poniente no hablaban, y tenían que hablar valirio, algo que Jon aún no había aprendido. Bueno, ahora, ¿qué hago contigo?, murmuró Jon, mirando al dragón que ciertamente no parecía peligroso. Mantenía la mirada fija en él, deslizándose entre el hielo mientras intentaba recuperar el control de sus extremidades después de lo que había pasado.
Claramente, no era una situación fácil. Era extraño. Jon no sentía la necesidad de luchar contra este dragón, a pesar de la posibilidad. Acostumbrado a matarlos, su primer pensamiento había sido cómo rematarlo y absorber su alma. Sin embargo, en el fondo, sentía una conexión con el dragón, algo que había surgido desde que llegó a este mundo. Conectaron en el momento en que regresó, algo inesperado. ¿Puedes entenderme? Jon habló entonces en la antigua lengua que había aprendido de Val. El dragón pareció girar la cabeza hacia él, todavía resbalando pero manteniéndose tan estable como pudo. Jon guardó el hacha en su bolsillo dimensional mientras el dragón parecía ponerse nervioso, sintiendo lo peligroso que era este humano e incluso tratando de distanciarse, con una expresión de miedo en su rostro. El dragón era hembra, como Jon notó, y por primera vez en su vida vio una criatura así que le hizo mirarla con lástima. Suspiró antes de llenarse los pulmones. Kandrem. Utilizó este Tuum con 2 palabras, lo que provocó que el dragón comenzara a calmarse, emitiendo un aura azulada, efecto de este grito. Tranquila, niña, no voy a hacerte daño, dijo Jon, acercándose a la dragona. Medía al menos 20 metros de largo. Era como si estos pasillos estuvieran hechos para que ella pasara. Quizás había sido venerada por la gente libre que vivía en estas tierras hace miles de años. Jon no lo sabía. Mientras observaba a la dragona blanca, su mirada se dirigió repentinamente a la entrada, presintiendo algo. Esto es malo, este lugar perderá su protección mágica, probablemente también la creada por el hacha, murmuró con cautela antes de mirar a la dragona, quien fácilmente moriría en ese lugar en su estado actual. Escucha, niña, tenemos que sacarte de aquí, y tendrás que hacer un esfuerzo, le murmuró Jon, sabiendo que pronto todo el lugar se llenaría de miles de no muertos. Pensé en añadir las armas de Skyrim, pero terminé creando un nuevo arsenal. El hacha Leviatán era algo que siempre quise agregar a un fanfic medieval, y encontré la oportunidad aquí. En algún lugar del norte. La entrada a la montaña estaba infestada de no muertos por todas partes, desde la estructura hasta los campos abiertos, debido a su gran cantidad. Estaban reunidos como un hormiguero gigante, con todos sus ojos azules fijos en la entrada. Los no muertos simplemente esperaban órdenes de sus amos, manteniendo sus miradas fijas en el lugar donde había entrado el intruso. Y no muy lejos de allí, algo emergió en medio de una tormenta de nieve, más poderosa que la creada por Jon. Su líder caminaba hacia la montaña frente a la tormenta. Era mucho más peligroso que cualquier otro caminante blanco allí. Al acercarse a la zona, un ejército enorme apareció con él, proveniente del norte junto con la tormenta que se calmaba. Estaba lleno de gigantes y otras criaturas, cuyos ojos azules brillaban con más intensidad que los de cualquier otro, representando la maldad absoluta de aquel monstruo. Este era el rey del ejército de los muertos, el rey de la noche. Con su mirada fría, observó la masa de espectros a lo lejos, cubriendo el área sin apartar la vista de la cueva, algo que anhelaba desde hacía siglos, pero que nunca había tenido la oportunidad de conseguir. Su mirada de repente brilló más, como si sintiera algo que venía del interior de la montaña, y entonces dio una orden a sus esclavos en ese mismo momento. Los no muertos comenzaron a moverse levemente, pero solo uno avanzó hacia la puerta por donde Jon había entrado y avanzó hacia la entrada, solo para explotar y caer muerto al cruzar la línea, dejando solo un cadáver en el suelo. Pero esto no detuvo el avance, ya que un segundo espectro también avanzó, cruzando la entrada antes de desplomarse al suelo como el primero. El tercero dio un paso al frente e hizo lo mismo. Empezaron a avanzar uno a uno, cruzando la puerta, mientras sus cuerpos caían al suelo, perdiendo su magia, pero comprobando cuánto tiempo la puerta seguiría emitiendo su protección. Jon se dio cuenta de esto y supo que no tenía tiempo que perder. Mientras hablaba con el dragón, tocándolo con calma, supo que había un problema, ya que el dragón, congelado en el hielo durante tanto tiempo, no estaría en condiciones de salir volando, pero ahora no tenía otra opción. Vamos, tocó al dragón. Rápidamente comenzó a trepar por el dragón hasta la espalda, por debajo del cuello, profiriendo otro Tuum para controlarlo y obligarlo, pues era previsible que la hembra entrara en pánico, lo cual perjudicaría la huida. Así que tuvo que obligarla. Vamos, chica, tenemos que salir de aquí rápido, repitió, tocándole las escamas blancas mientras ella empezaba a acomodarse. Intentó controlar su cuerpo con su Tuum, obligándola a avanzar hacia la salida.
Los no muertos seguían atravesando la puerta mientras Jon observaba el gran esfuerzo de la dragona, inclinándose hacia adelante con las alas extendidas, apuntando hacia el pasillo del que había salido, hasta que, con un gran impulso, empezó a aletear, despegando desde ese piso hacia el pasillo superior, el mismo del que habían salido, pero con gran dificultad. Dejó escapar un gemido de dolor, probablemente por calambres, pero aún así continuó esforzándose. Ella logró alcanzar cierta altura hasta que comenzó a caer, aferrándose a la entrada del pasillo solo con sus garras, casi cayendo de nuevo al piso de abajo, sus garras arañando el suelo, haciendo un gran esfuerzo para levantarse, poniendo una fuerza considerable en sus extremidades delanteras, hasta que finalmente lo logró, y Jon suspiró. Buena chica. Ahora solo tenemos que pasar la entrada y atravesar a los demás espectros, habló, dándole palmaditas en la espalda mientras avanzaban por el pasillo. El peso del enorme dragón hacía un ruido estridente. Jon esperaba salir volando, pero las cosas no le favorecían. En ese momento, uno de los no muertos saltó por la puerta y cayó al suelo. De repente, levantó la cabeza, indicando que la protección había sido destruida, lo que significaba que la barrera había terminado. Todos los no muertos parecieron darse cuenta de esto, y al momento siguiente comenzaron a avanzar y caer a través de la puerta como hormigas. Esto es terrible, murmuró Jon, comprendiendo ya lo que pasaba. Vamos, chica, vámonos, tenemos que darnos prisa. Le dio una palmada en la espalda para apurar al dragón, que empezó a avanzar, cojeando ligeramente, pero avanzando por el pasillo a pesar del inmenso dolor. Los primeros no muertos no tardaron en aparecer, corriendo hacia ellos. Jon se movió con rapidez, inclinando el cuerpo hacia un lado, sujetando al dragón. Respiró hondo antes de lanzar un grito de Tum, que arrojó a los zombis gigantes lejos, aturdiéndolos al pasar el dragón. Pero no fue suficiente. Después de todo, todos los no muertos estaban entrando en masa por la entrada en ese momento, como un verdadero enjambre de insectos amontonándose. De nuevo, lanzó un grito de Tum para ahuyentar a todos los zombis que intentaban bloquearles el paso, lo que provocó que algunos se retiraran hacia la entrada. Jon finalmente vio el camino, pero la oleada de zombis seguía acumulándose, lo que lo obligó a pensar en otra táctica. Yoltorshul, exclamó, y el tono brilló con la luz de las llamas que escapaban de su boca, enviando una ola masiva de fuego, quemando a todos los zombis que se encontraban frente a él con gritos animales. Debido a que usó muchos gritos, el efecto que tenía sobre la dragona comenzó a desvanecerse, provocando que ella se asustara, disminuyendo la velocidad al ver miles de zombis, algunos de ellos ardiendo y amontonándose en la entrada, con muchos corriendo hacia ella. Vamos, chica, ya casi llegamos. Tenemos que salir de aquí urgentemente o no sobreviviremos. Jon intentó hablarle en el idioma antiguo. No tenemos elección, es avanzar o morir. Vamos, chica, vamos. Jon intentó animarla, y ella empezó a recuperar la determinación, echando a correr de nuevo al ver la abertura hacia el cielo. Mientras la animaba, desató otro Tum contra los zombis que empezaban a congregarse en la entrada, intentando bloquearles el paso. Varios no muertos comenzaron a agarrar a la dragona al pasar entre la multitud, batiendo sus alas cerca de la entrada, ganando altura y finalmente avanzando por la salida que Jon había creado. El dragón blanco estalló, volando hacia el cielo, rugiendo de dolor mientras era mordido en múltiples partes de su cuerpo, con zombis aferrándose a ella, tratando de morderla y apuñalarla con las armas que sostenían. Jon rápidamente comenzó a liberar al dragón de todos los espectros usando telequinesis mientras ascendían sobre el ejército de los muertos. Algunos zombis les disparaban flechas oxidadas, pero lograron escapar, alejándose de la entrada de la montaña, mientras Jon dejaba escapar un suspiro con una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Buena chica. Terminó de arrancarle todos los zombis pegados a la piel, dejándole algunas heridas. Rugido. La hembra dejó escapar un gemido bajo de dolor, y Jon tocó su piel, tratando de calmarla mientras dejaban atrás al ejército de muertos, y continuó mientras ella batía sus alas para mantenerse en el aire, aunque con gran dificultad, rugiendo de dolor todo el tiempo, tanto por sus músculos entumecidos como por las heridas. Te curaré las heridas más tarde. Sigue adelante, tenemos que salir de aquí y regresar al sur, dijo Jon mientras la dragona seguía batiendo sus alas para mantenerse en el aire, a pesar del dolor. Jon se sintió aliviado de dejar atrás a los muertos, pero entonces su mirada se desvió hacia un lado, donde vio a otro grupo tan grande como el que acababan de pasar. No fueron los no muertos lo que llamó su atención, sino algo que los guiaba. Entre ellos había un caminante blanco como ningún otro que hubiera visto antes, con un aura más poderosa, y una especie de corona en la cabeza. ¿Quién es ese?
¿Es el líder de todos los caminantes blancos? Murmuró Jon, observando cómo la figura tomaba una lanza de hielo de otro caminante blanco que se la había traído y se preparaba para lanzársela al dragón. Jon arqueó una ceja, presintiendo el peligro del momento. Esto es terrible, vamos, chica, a la derecha, rápido. Exclamó Jon en el idioma antiguo, mientras el dragón comenzaba a cambiar de posición. Como estaban de espaldas al otro caminante blanco que preparaba la lanza, a Jon le sería difícil defenderlos, así que comenzaron a moverse hacia el oeste. Cuando el caminante blanco finalmente terminó de posicionarse, lanzó la lanza de hielo, que voló a gran velocidad hacia ellos. Jon no lo pensó dos veces antes de sacar su nueva arma de su bolsillo dimensional, esperando que la lanza llegara precisamente donde estaban, apuntando al corazón del dragón blanco. Ahora, dijo, y lanzó el hacha leviatán hacia la lanza que se aproximaba a toda velocidad. El hacha la interceptó rápidamente, chocando con un crujido en el aire, y ambas se neutralizaron y cayeron del cielo. Jon levantó la mano, haciendo que el hacha se detuviera en el aire un instante antes de que comenzara a girar de vuelta hacia su mano. ¡Qué arma tan increíble!, murmuró Jon, satisfecho. Bueno, lo logramos. Ahora solo necesitamos salir de su alcance, hacia el sur, comentó Jon mientras el dragón seguía luchando por escapar, dejando atrás finalmente a los ejércitos de muertos. El caminante blanco, o mejor dicho, el rey de la noche, observaba con expresión neutral, aunque cierta furia se percibía en sus ojos al ver al dragón alejarse. Aunque no esperaba capturarlo, con la protección que los repelía en la entrada, tampoco había previsto que alguien del mundo de los vivos apareciera allí y se llevara al dragón delante de sus narices. Pero ahora, con ellos huyendo, incluso podría enviar un grupo a perseguirlos, aunque dudaba que tuviera éxito. Aún así, tener al dragón sería de gran ayuda en su objetivo de destruir este mundo. En cualquier caso, el brillo del cuervo de 3 ojos había desaparecido. Por fin se había librado de su mayor enemigo, aunque desconocía cómo, y sus planes de trasladarse al sur podían acelerarse rápidamente para invadir el reino de los hombres. Mientras tanto, Jon por fin logró relajarse, disfrutando del frío viento del norte, y se dirigió al sur, buscando un lugar donde aterrizar antes de continuar. Después de todo, el dragón estaba gravemente herido y necesitaba ayuda tras tanto esfuerzo. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.